71 años nació Pablo Escobar Gaviria. En una localidad campesina cerca de Río Negro comenzaba a escribirse la historia de quién sería el mayor narcotraficante del mundo, quien solía repetir que prefería una tumba en su país que la cárcel en Estados Unidos, y así fue. ¿Qué parte de la casa estaba él? Estaba en la parte del segundo piso y se lanzó por una ventana que tenía la casa del vecino. Saltó y en el cruce de tiros murió. El 2 de diciembre de 1993 quedó grabado en la memoria de todos los colombianos y el mundo entero. Ese día, después de años de incansable búsqueda e innumerables hechos de violencia, Pablo Escobar murió. Aquí está el momento cuando es sacado su cadáver y trasladado, aquí está. Pero para llegar a este momento, mucha sangre tuvo que correr por toda Colombia. Asesinatos selectivos, bombas en espacios públicos, instituciones y medios de comunicación. Hasta hizo estallar un avión comercial en 1989. Popeye, uno de sus hombres de confianza, calculó en más de 6.000 víctimas mortales de los crímenes del cartel de Medellín. Se calcula que planeó al menos 623 atentados. Responsable de la muerte de candidatos presidenciales, el director de un diario y hasta un ministro de Justicia, Escobar terminaba con la vida de todo aquel que lo enfrentara y respondía con bombas cuando quería mostrar su poder. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Escobar se entregó finalmente a la justicia en 1991. En la Catedral, así se llamaba la prisión, hizo y deshizo. Tenía canchas de fútbol, gimnasio, cascadas y ventanales con vista hacia las montañas. Los guardias eran algo más parecido a escoltas. Desde ahí controlaba absolutamente todo, dirigía su negocio y mandaba a matar. Tenía a su disposición armas, teléfonos, alcohol y drogas. Muchos hacen en Medellín es ¿quién vigilaba a quién? Ni los asesinatos ni el narcotráfico disminuyeron durante su estadía en la cárcel de máxima comodidad, como la apodaron los medios de la época. El presidente Gaviria envió un equipo del ejército a intervenir el lugar. Los internos de la cárcel armaron un motín y el jefe del cartel de Medellín escapó junto a sus hombres. Pablo Escobar Gaviria cuenta con gran apoyo popular en Colombia y en especial en los sectores cercanos a la cárcel de la Catedral. Por ello se piensa que todavía permanece en esta zona. Pablo Escobar se convirtió en el hombre más buscado del país, y no solo por las autoridades, sino que también por ex socios convertidos ahora en enemigos. Varias personas del círculo del jefe narco fueron asesinadas en el camino. Colombianos y la opinión pública internacional no se pueden desorientar. El enemigo número uno de la sociedad colombiana es el terrorista Pablo Escobar y su organización criminal. El mayor narcotraficante de la historia estaba por primera vez en mucho tiempo completamente solo. Oculto en Medellín, salía disfrazado a recorrer las calles en un taxi para así enterarse de las noticias por la radio. No podía tampoco hablar con su familia, que había fracasado en conseguir asilo en Alemania. La última vez que los vio fue 4 meses antes de su muerte. Tampoco pudieron estar con él en su último cumpleaños. Al día siguiente, Pablo Escobar llamó a su hijo para responder una lista de preguntas que se publicarían en una revista. Podía hablar solo 5 minutos sin que la llamada fuera rastreada. Fueron algunos segundos de más los que finalmente le costaron la vida. Y asesinó al ministro de Justicia. Escobar murió hace casi 3 décadas a los 44 años mientras corría por los tejados de la casa en la que se escondía. Los policías no podían creer que al fin habían matado al capo y se tomaron fotos con su cuerpo. Era algo así como su trofeo de guerra, porque a diferencia de lo que muchos hubiesen creído, teniendo en cuenta su vida llena de lujos y excesos, Pablo Escobar murió solo y acorralado. Y ahí están los anales de la historia, los archivos, y una pregunta que quiero hacerle, capitán, porque cuando uno examina el negocio de la droga en México o en Colombia, están estas figuras y están los grandes carteles, pero cuando se ve de cerca lo que es el negocio de la droga en Chile, todo esto está atomizado, es decir, pequeñas familias que manejan el negocio en el barrio.
operativamente, ¿qué es más difícil finalmente para la policía? La verdad es que podríamos decir que hoy en día pudiese ser para el trabajo operativo en terreno un poco más difícil la realidad que vivimos hoy en día como país, en el sentido de que como no existe un ícono, un gran blanco al que seguir, que como lo veíamos en la nota, toda la policía, agencias del Estado, de otros países incluso, seguían a una persona, por lo tanto podían decir, bueno, este era el real líder en esa época del tráfico de drogas. Hoy en día no existen íconos, no existe una estructura piramidal como la que estamos viendo acá, sino que más bien... ¿Por qué no, capitán? Porque se han dado cuenta las organizaciones criminales que tener una estructura piramidal les permite que al agarrar uno de los eslabones puede llevar al grado jerárquico superior. Pues bien, si ellos actúan en base a células o estructuras organizacionales separadas, en donde el transportista no sabe quién es el dueño de la droga, en donde el financista no sabe quién es el dueño de la droga... Menos riesgo para ellos. Probablemente si capturamos como policía a uno de estas células, no vamos a saber quién es el otro. Y es ahí donde está la astucia de nuestros agentes antidrogas, que desarrollan las investigaciones con diferentes técnicas especiales que permiten agarrar estas organizaciones que son barriales, pero que de igual forma son bastante peligrosas, y es por eso que nuestro foco hoy en día como Departamento Antidrogas OS7 es atacar estas organizaciones en estructuras barriales. Capitán, me llama la atención, Amaro, algo que veíamos en la nota y que lo comentábamos con él en comerciales también, que es el tema de la música. Usted me decía que se pagan grandes sumas de dineros a grupos para que le hagan música especialmente al narcotráfico, y también se está viendo aquí en Chile, ¿no? Sí, bueno, pero hemos tenido casos donde hemos incautado gran cantidad de dinero en efectivo y que nosotros los incautamos, y todo esto tiene la finalidad de afectar el patrimonio de las personas. Aparte que también hay que pensar que va a depender del estado donde se intervenga la operación, de que tal vez este dinero ya ellos lo tienen distribuido en alguna parte de su patrimonio, porque entienden que manejar mucho dinero en efectivo es riesgoso para ellos. Capitán, estamos viendo imágenes entonces de la hacienda de Pablo Escobar, con la avioneta, con los animales, la estructura, ¿verdad?, construida, los parques. Y a propósito de lo que revisamos y de noticias internacionales que tienen que ver con el narcotráfico, estaba leyendo que en Colombia, cuando se terminaron los carteles de Medellín y de Cali, lo que pasó es que se atomizaron otros grupos y fue incluso aún más difícil capturarlos, capitán. Por supuesto, lo que hablábamos anteriormente, hay que entender y hay que ser francos que probablemente lo que ocurre muchas veces es que cuando en un territorio se ataca a un grupo y se saca de circulación con diferentes investigaciones, va a querer tal vez llegar a ese núcleo de venta de droga otro grupo organizado que desarrolla este mismo delito u otro. Y es por eso es que hay que atacar, y desarrollamos el ataque patrimonial a los núcleos de venta de droga, que era lo que conversábamos anteriormente. No, y a veces se tiene también en estudio, y las policías están observando los pasos de titanes en el mundo del narcotráfico, como también el Chapo Guzmán. Lo puedo relatar por experiencia propia. Un amigo mío periodista que estuvo fuera de cámara con el Chapo Guzmán, y lo que me mencionaba era que en una de sus múltiples casas secretas este hombre tenía un teléfono satelital y estaba conversando con sus banqueros en Europa. Estaba, verdad, también coordinando lo que eran acciones de narcotráfico en Chicago, que era uno de los epicentros de su operación, y decía, a ver, si realmente la policía lo quiere apresar en ese momento, fácilmente lo puede hacer. Amaro, por geoubicación. ¿Qué te decía de la personalidad de él? ¿Cómo era en lo íntimo? Un hombre reservado, un hombre bastante tímido, un hombre poco letrado, segundo básico, se educó hasta segundo básico, y sin embargo manejando un imperio de drogas de esta talla. Y fuera de cámara, una de las cosas interesantes, capitán, le voy a deslizar, fue una pregunta que le desliza en torno a Chile. A propósito de lavado de activos, ¿sabe cuál fue la respuesta del Chapo Guzmán? ¿Cuál? Sí, dice, les gusta la plata y son ordenaditos. Bueno, es una realidad que nosotros tenemos, y es por eso que es importante en este punto destacar que nosotros como institución tenemos un trabajo constante con las policías del mundo. Hemos desarrollado operaciones en toda Sudamérica, en Holanda, en Australia, en España, en donde hemos tenido conocimiento de organizaciones que trafican droga a través de las fronteras. Pues bien, nosotros con nuestros nexos con las otras policías, anteponiéndonos a los diferentes modus operandi de estas diferentes organizaciones, desarrollamos diferentes trabajos operativos que nos han permitido desarrollar la captura de traficantes y también anteponernos a la información que nos entregan. Capitán, usted también en otros casos ha hablado, y hace un ratito también lo mencionó, la hora de transformar las redes sociales en una forma de vanagloriarse, de mostrarle a sus pares lo que tienen, lo que obtienen sin miedo.
¿Esa también es una fórmula de pesquisa que ustedes utilizan, investigar las redes sociales y lo que postean? Por supuesto, nosotros tenemos analistas de inteligencia antidroga policial que de manera constante están desarrollando patrullajes virtuales por el ciberespacio, porque entendemos que esta también es una fuente cerrada o abierta de información que nos puede entregar insumos. Hay que entender que finalmente existe la cultura dominante, que es la que estamos, donde nosotros estamos, donde se nos dice que hay que adquirir diferentes insumos, donde nosotros nos compramos con nuestro sacrificio del día a día. Pues bien, está la subcultura del tráfico de droga, que habla que ellos también quieren estos mismos insumos, quieren su vehículo, quieren viajar como nosotros, pero ¿qué hacen? Lo hacen de manera ilegal. Por eso es que hablamos de la subcultura del tráfico, y es por eso que ellos también tratan de jactarse entre sus pares por redes sociales de los diferentes actos o de los bienes y patrimonios que tienen. Y pues bien, nosotros con nuestro trabajo metodológico, como lo dije anteriormente, en el ciberespacio, utilizamos este insumo con la finalidad de entregarlo al Ministerio Público y poder desarrollar estos operativos antidrogas. Capitán, hay algo que a mí me llama la atención, ¿eh? En ambos casos, tanto el Chapo Guzmán como Pablo Escobar tenían muchas mujeres. Las mujeres se rendían en esos tiempos a ellos. ¿Pasa eso en la actualidad con los narcos chilenos? Bueno, ¿no? la verdad ¿Tienen es que mucho éxito con las mujeres? Nosotros hemos visto que por el hecho de ser, como lo hablábamos anteriormente, ciertos íconos, en donde entre sus pares son bastante conocidos, adquieren bienes, invitan a viajes, invitan a buenos restaurantes. Bueno, lamentablemente en ocasiones llama la atención de algunas mujeres que sí, efectivamente se ven atraídas por este aro que venían, por así decirlo, es porque ellos la por su personalidad. También, ¿o no? Le pagan cirugía. Y en Centroamérica, de hecho, se ve mucho, lo veíamos en la nota, cómo estos líderes del tráfico de drogas buscan también, porque quieren jactarse entre sus pares de íconos, de modelos. Bueno, acá tal vez se ve en menor escala, pero lo hemos visto en algunas investigaciones. Y capitán, hay muchas tácticas policiales. ¿Qué piensa usted con, por ejemplo, a la hora de recabar inteligencia e información, como hay muchas bandas también en competencia, utilizar la información que pueda suministrar una banda en desmedro de otra para una operación policial? Bueno, puede ser que ocurra. La verdad es que nosotros tenemos diferentes técnicas especiales de la ley de droga, que es una ley que nos entrega diferentes insumos operativos, y también tenemos las denuncias anónimas que nos permiten a nosotros, son diferentes fuentes de información que nos nutren a nosotros con la finalidad de generar estos diferentes trabajos metodológicos para desarrollar operaciones antidrogas. Pues bien, también puede ser que en algunos de estos casos nosotros recibamos información de nuestro grupo, pero lo importante es que toda la información que nosotros desarrollamos previamente, desarrollamos un análisis de inteligencia antidroga policial con nuestros analistas que están capacitados, donde vemos cuál es la fuente de la información, y de esa manera podemos ver e ir diferenciando si es real o no, quién la entrega, para poder desarrollar nosotros finalmente investigaciones que nos permiten hablar hoy en día acá de estos diferentes procedimientos policiales.